No dije una palabra cuando me entregaron ese aviso final de desalojo. Simplemente deslicé la escritura de derechos de agua de 1923 por la mesa y vi cómo 35 McMansiones se convertían en propiedades frente al lago. La Asociación de Propietarios de Willowbrook Estates pensó que podían robar la granja de mi abuelo mientras yo estaba desplegado en Afganistán. Estos burócratas pomposos y privilegiados construyeron su perfecto paraíso suburbano en tierras robadas, completo con Karens vestidas de tenista patrullando en carritos de golf. Lo que no sabían es que soy del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esa pequeña presa de tierra en mi propiedad había estado esperando 45 años a que alguien lo suficientemente estúpido construyera río abajo. Esto iba a ser satisfactorio. Déjame presentarte a Jake Morrison. Ese soy yo. 34 años, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y el propietario de tercera generación de 47 acres de tierras Prime en Texas, justo fuera de Austin. Mi abuelo, a quien todos llamábamos Pops, compró esta propiedad en 1955. Era el tipo de hombre que creía en cuidar la tierra y a las personas que vivían en ella. En 1978, construyó una pequeña represa de tierra en nuestra propiedad. Nada lujoso, solo buena ingeniería diseñada para recolectar agua de lluvia para el ganado y ayudar a nuestros vecinos río abajo durante las sequías. De hecho, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército incluso le ayudó con el diseño. Luego vinieron mis 2 giras en Afganistán, donde me especialicé en la gestión del agua. Resulta que construir pozos en una zona de guerra te enseña lo rápido que la gente peleará por el agua. Mientras estaba en mi segundo despliegue, Pops falleció. La propiedad fue puesta en un fideicomiso administrado por mi hermana bien intencionada pero abrumada, Sara, que vive en California. Ella contrató a una empresa local de gestión de propiedades para encargarse de los impuestos. Los impuestos se pagaron, pero Sara nunca revisó las evaluaciones. Gran error. Entra nuestra villana, Margaret Maggie Thornwell, presidenta de la HOA de Willowbrook Estates. Es el tipo de mujer que conduce un BMW X7 blanco y trata los atuendos de tenis como ropa de trabajo, todo mientras huele a perfume caro y a privilegio. Maggie está casada con el concejal de la ciudad, Rick Thornwell, lo que te dice cómo logra las cosas. Regresé a casa de mi despliegue en agosto de 2023, esperando ver pastizales ondulantes y la represa de Pops brillando al sol. En su lugar, encontré camiones de concreto y estacas de Surveyor esparcidas por mis 40 traseros. «Lo siento, amigo», dijo el capataz de la construcción sin parecerlo en absoluto. «Tenemos permisos. Esta es propiedad de Willowbrook Estates ahora». Llamé a la policía. El oficial explicó, claramente incómodo, que la Asociación de Propietarios había presentado una reclamación de posesión adversa mientras yo estaba en el extranjero. Es una ley antigua que los desarrolladores utilizan para robar legalmente tierras que no están siendo activamente utilizadas. Fue entonces cuando Maggie apareció en su carrito de golf. «Tu familia abandonó esta tierra, cariño», dijo sonriendo con esa sonrisa empalagosa. «Solo lo estamos aprovechando para el bien de la comunidad». Pero aquí está lo que me hizo hervir la sangre. Sus equipos habían desviado el pequeño arroyo que alimenta la represa de Pops. El nivel del agua estaba bajando cada día. Mientras estaba allí, la última frase de Maggie resonó en mis oídos. «Deberías haberte quedado más cerca de casa, soldado». Fue entonces cuando lo supe. Esto era guerra. Contraté al primer abogado que encontré. Me cotizó $85,000 solo para impugnar el cambio de zonificación. Resulta que, mientras yo servía a mi país, el esposo de Maggie, Rick, había impulsado una modificación de zonificación de emergencia, cambiando mi terreno de agrícola a residencial. Pero aquí es donde entró en juego mi entrenamiento en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Mientras ese abogado caro movía papeles, yo estaba hurgando en los registros del condado como si estuviera buscando IETs. Y lo encontré. Descubrimiento 1. Los permisos de construcción de la presa de Pops de 1978. Debido a que trabajó directamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para el control de inundaciones, eso significaba jurisdicción federal. Como dice nuestro primer dato de conocimiento, cualquier presa construida con la guía federal crea jurisdicción federal que las asociaciones de propietarios locales no pueden anular. Punto. Esto no era solo una disputa de propiedad, era un caso federal, pero mejoró. Enterrados en los viejos registros, encontré una escritura de derechos de agua de 1923, mi bisabuelo. Había comprado los derechos de agua senior para toda la cuenca del arroyo Willow.
Estos derechos eran más antiguos que la ciudad, más antiguos que el condado, más antiguos que cada una de esas McMansiones. No solo estaban robando mi tierra, estaban robando mi agua. Maggie, por supuesto, hizo de víctima. Organizó una reunión de emergencia de la HOA completa con un equipo de noticias al que había avisado sobre la peligrosa estructura de la represa. Solo estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos, dijo, secándose los ojos. Esa presa parece estar a punto de estallar. El equipo de noticias nunca se molestó en verificar que mi presa había pasado su última inspección de seguridad con excelentes resultados. Ella publicó en la aplicación Nextdoor, advirtiendo sobre individuos inestables, yo. El acoso fue de manual, quejas por música alta, citas por estructura antiestética para mi casa de campo de 1962, que funciona perfectamente. Rick usó su posición en el Consejo Municipal para ordenar un chequeo de bienestar sobre mí, el veterano problemático. Luego llegó el equipo SWAT regulador, el inspector de edificios, el jefe de bomberos, el departamento de salud y el control de animales aparecieron todos el mismo día. El inspector de edificios, el amigo de copas de Rick, declaró que mi porche delantero necesitaba $8,000 en trabajos de cimentación. Era una jugada de presión. Abrumarme con burocracia hasta que me rindiera. Pero dos pueden jugar ese juego. Llamé a mi viejo compañero del ejército, Tony Riggs, ahora en la EPA. Jake, dijo, si están desviando un curso de agua natural sin permisos federales, eso es una violación de la ley de agua limpia. Las multas comienzan en POS 50,000 por día. Las multas comienzan en TRU 50,000 por día. Seguí investigando. Descubrí que todo su desarrollo se construyó en lo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército clasifica como una zona de inundación de 100 años. Las compañías de seguros habían rechazado la cobertura hasta que la Asociación de Propietarios proporcionara un plan de mitigación de inundaciones. ¿Su solución? Desviar permanentemente Willow Creek y dejar que inunde mi propiedad en su lugar. Dato de conocimiento 2. Cuando los desarrolladores mienten sobre los riesgos de inundación para obtener cobertura de seguro, eso es fraude federal por correo. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que este no era el primer rodeo de Maggie. Su anterior HOA en Houston había pagado una multa de $0.3 millones a la EPA por un esquema idéntico de desvío de arroyos. Se había ido de la ciudad justo antes de que los fiscales federales llegaran. No solo estaba luchando contra una asociación de propietarios, estaba luchando contra una criminal profesional. Maggie se volvió nuclear. Rick aceleró una audiencia de expropiación forzosa, programada para dentro de solo 2 semanas. La ciudad iba a expropiar mi propiedad por seguridad pública. Luego, la asociación de propietarios me ofreció $80,000 por un terreno tasado en $890,000. Acepta la oferta baja o pierde todo. El periódico local publicó un artículo difamatorio, veterano problemático, bloquea el TIN, progreso de la comunidad. Maggie organizó una sesión de fotos con 20 madres preocupadas sosteniendo niños cerca de la línea de mi propiedad, con el hashtag protejamos a nuestros niños. Pero mientras Maggie estaba ocupada haciendo enemigos, yo estaba haciendo aliados. Me asocié con una abogada ambiental, Amanda Cross, que se especializaba en casos pro bono de derechos de agua. Nos unimos con mis vecinos río abajo, la señora Chen, cuyo jardín se había marchitado, y Miguel Santos, cuya granja familiar había sido reclasificada fuera de existencia por Rick. La sociedad Audubon local estaba furiosa al enterarse de que la desviación había destruido un hábitat crítico de anidación para aves protegidas. Luego, durante un reconocimiento nocturno descubrí algo hermoso. La presa de Pops no era solo una obra de tierra. El diseño original de 1978 incluía un sistema de desagüe de emergencia con compuertas hidráulicas, que no se había abierto desde 1982. El eco hueco del agua me dijo que el mecanismo seguía funcionando. Usando mi dron, mapeé las nuevas casas. 5 fueron construidas directamente en el canal de inundación histórico. 3 más tenían sótanos por debajo de la marca de agua alta. Entonces Maggie cometió su mayor error. Su equipo comenzó a instalar barreras de concreto permanentes para bloquear completamente el lecho del arroyo original. Esto destruiría el ecosistema aguas abajo para siempre, pero también me dio la justificación perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Mientras cavaba una última vez, encontré un documento mal archivado. El Supacto original de gestión de inundaciones agrícolas,
de 1979. El lenguaje era hermoso. El operador de la presa deberá mantener los patrones de flujo estacionales naturales para preservar los derechos de agua agrícola aguas abajo en perpetuidad. No era solo un permiso, era una obligación legal. La investigación de Amanda encontró la prueba irrefutable. Rick Thornwell no solo era el contratista, era el inversor principal en el desarrollo. Cada casa construida en mi tierra robada le llenaba los bolsillos, y nunca se había recusado de una sola votación del Consejo Municipal. La pieza final vino de los diarios manuscritos de Pops, una entrada de 1980. Hoy abrí el aliviadero. Ayudé a la Granja Santos y a otras 3 a superar la sequía. Eso es lo que hacen los vecinos. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de restaurar lo que Maggie había robado. 45 años de comunidad. No abres una represa sin un plan. Esto fue una operación militar. Amanda presentó una moción de restauración de derechos de agua agrícola de emergencia. No estábamos violando la ley. La estábamos siguiendo. Creé un plan detallado de operación del desagüe. Una liberación controlada comenzando a las 6:00 am. Aumento gradual, alcanzando su punto máximo a las 10:00 am. El volumen fue calculado para restaurar el lecho natural del arroyo sin causar daños estructurales. Excepto a las barreras de concreto ilegales de Maggie. El equipo de Maggie intentó sabotear el desagüe a las 2 am con mezcla de concreto. Mis cámaras de sendero los atraparon y el sheriff estaba esperando. Fueron arrestados. A las 5:30 am, Maggie jugó su carta más cruel. Llamó a los servicios para veteranos, alegando que había hecho amenazas de suicidio y necesitaba una retención psiquiátrica involuntaria. Mientras estaba preparando la represa, tuve que convencer a una trabajadora social de que estaba competente, mientras simultáneamente me preparaba para inundar una subdivisión. A las 7:02 am, con agentes federales, llamados por Tony y Amanda, observando, abrí las compuertas de desagüe al 25% de su capacidad. El sonido era magnífico. No fue una avalancha de destrucción, sino el suave susurro del agua regresando a casa. Por primera vez en 18 meses, Willow Creek comenzó a fluir. Maggie se fue en vivo en Facebook gritando, «¡Está inundando las casas de nuestros hijos!», excepto que el agua no lo estaba. Estaba fluyendo exactamente donde debía. Lamía los cimientos y llenaba los lechos decorativos y no funcionales de los sitios de construcción vacíos. Rick, en pánico, llamó a su empresa de concreto y ordenó a 3 camiones que, accidentalmente, derramaran sus cargas para bloquear el arroyo que fluía. Los agentes federales arrestaron de inmediato a los conductores por interferir en una investigación ambiental federal. Maggie me gritó desde el otro lado del agua, «¡Has destruido todo!». 5 familias. Mi respuesta fue calmada y lo suficientemente fuerte como para que todas las cámaras la captaran. «No, señora. Restauré todo. Sus familias pueden comprar derechos de agua legalmente, al igual que todos los demás tienen que hacerlo». La audiencia de dominio eminente esa tarde fue un circo. Los abogados de Maggie presentaron fotos de sitios de construcción llenos de barro, reclamando .7 millones en daños por inundación, y un psiquiatra me diagnosticó con fantasías de venganza de combate. Entonces Amanda se levantó. Presentó la escritura de derechos de agua de 1923. Ella presentó el Pacto Federal de 1978. El agente de la EPA testificó que mi operación de desagüe era legal y restauraba los patrones naturales. Miguel Santos y la señora Chen dieron un testimonio emocional sobre su agua robada y su patrimonio. Amanda reprodujo el audio de la llamada telefónica de Rick, gritando sobre destruir millones en valor de propiedad. El momento culminante llegó cuando Amanda presentó la evidencia final. Documentación de la conmutación de .3 millones de la EPA a Maggie en Houston por un esquema idéntico de desvío de arroyos. Un fiscal federal se levantó y anunció una investigación criminal por conspiración de fraude hídrico entre estados. El juez Walsh, al ver a los agentes federales en su sala, no tuvo otra opción. Negó todas las órdenes de restricción, dictaminó que mi operación de desagüe era legal y beneficiosa, y ordenó a la HOA que cesara toda interferencia. Agentes federales escoltaron a Rick fuera del tribunal. 6 meses después, la justicia fluyó. Rick se declaró culpable de conspiración y recibió 3 años de prisión federal. Maggie enfrentó 8.7 millones en multas civiles y se declaró en bancarrota. La asociación de propietarios fue disuelta. El valor de mi propiedad se restauró.
y con el acuerdo de $340,000 del caso de fraude de seguros, compré la granja familiar de Miguel en una subasta y se la devolví, sin deudas. El arroyo restaurado es ahora un lugar local de ecoturismo. Los protegidos robalos de Guadalupe han regresado. Establecimos la beca ambiental Pops Morrison para estudiantes que estudian gestión del agua. La hija de Miguel fue la primera beneficiaria. Desde mi porche, veo ese arroyo fluir exactamente donde pertenece. Me recuerda que algunas luchas valen todo. A veces tienes que inundar el valle para salvar el arroyo,